modelo que lo llamamos así, HMNG Lead. Es decir, creamos un modelo metodológico para aplicar de manera simple y práctica, ustedes nos conocen, de manera simple y práctica en sesiones de coaching ejecutivo. Algo que le permita a cualquier coach, incluso a aquellos que no son coaches ejecutivos, a que en el momento de encontrarse ya sea con un ejecutivo o con un líder de equipo, saber cómo operar con esta herramienta que es muy simple. Y ahí les voy contando cuál es el grado de profundidad al que llegamos cuando hacemos la certificación de coaching ejecutivo, que evidentemente tiene montones de otras herramientas, pero que básicamente está basada en este modelo de aprendizaje y de cómo este modelo empieza a repercutir en otras dimensiones. Así que de verdad, espero que les guste. A mí me tiene absolutamente fascinado. De 100 personas que se plantean una meta, solo el 5% lleva a cabo sus acciones y lo logra. Es decir, que de 100 personas, solo 5 personas van efectivamente a llevar adelante su plan de acción. Eso nos plantea dos cosas, o un gran problema o un tremendo desafío de cómo aprovechamos al máximo cada una de las herramientas, cada uno de los recursos que tenemos como coaches para lograr que esa persona que está al frente nuestro pueda de manera efectiva llegar allí donde desea lograr. Lograr lo que quiere lograr. ¿Y eso por qué? Porque de alguna forma nuestros espacios de acompañamiento son muy breves, 1 hora, 90 minutos, a veces hacemos sesiones que son telefónicas. Y cuando hablamos del universo digital, estamos en una dimensión que es muy, muy diferente a la información que tenemos cuando estamos con nuestro coachee a nivel presencial. Porque su lenguaje, digamos, no verbal, las microexpresiones corporales, el microlenguaje, el metalenguaje, lo no hablado que ese coachee puede estar entregando en una conversación, muchas veces podemos en este mundo digital, perdón, este mundo digital perderlo y perder una información que es muy relevante para el acompañamiento de ese proceso. Eso significa que si tengo un grupo de 45 personas, lo más probable es que 1 o 2 vayan a ser aquellos que efectivamente van a poder lograr esas metas. Y eso hace que el coaching de equipo sea un desafío mucho más grande cuando queremos que un equipo llegue a un determinado lugar. ¿Ok? ¿De qué se trata todo esto? En definitiva, si se fijan, se trata de romper patrones. Y luego vamos a ver qué tipos de patrones son los que se tienen que romper. Y cuál es el gran desafío que el coach tiene. Estos patrones tienen que ver principalmente con patrones de creencias, patrones de pensamientos. En este proceso de acompañamiento, el coachee va a ir reestructurando su interpretación y sus modelos, sus propios paradigmas, para encontrar nuevas dimensiones, nuevas opciones, nuevas formas de ver y entender el mundo del trabajo. Y que se basa básicamente en dos preguntas esenciales que así son para todo el proceso de coaching. ¿Dónde estás? Lo que define tu estado actual. Y dónde deseas estar, que básicamente es tu estado deseado o tu estado futuro. Y ahí aparece la tercera pregunta. ¿Qué necesitas para llegar allí? ¿Qué creencias hay que cambiar? ¿Qué hábitos pueden transformarse? ¿Qué estrategia hay que cambiar? ¿Qué habilidad necesitas para lograr eso que deseas lograr? Y es que hay algo que es más fundamental todavía, y es que la claridad es poder. La claridad le da al coachee. Estas revelaciones, estos insights, le dan al coachee el poder llevar a cabo un movimiento diferente, una acción distinta que va a empezar a impactar el sistema de manera fundamental para generar transformaciones. Y aquí es donde viene esto casi como mágico que hablan del proceso de coaching, que el coachee empieza a desarrollar y ejecutar acciones y muchas veces te comenta y te dice, no, pero si esto me lo dijiste tú la semana pasada, y uno lo que básicamente hizo fue preguntas fundamentales, preguntas significativas que generaron abrir un espacio de luz allí donde tal vez ese ejecutivo, ese líder, ese coachee no lo tenía. Y eso hace más fundamental todavía porque cuando entramos en ese espacio, entramos en algo que algunos de ustedes conocen, en el sistema del equipo y de cómo el líder está dentro de un sistema que es mucho más complejo todavía, que es el sistema de creencias que la organización o su propio equipo tiene.
el sistema de conversaciones, el sistema emocional que ese equipo tiene, su sistema de relaciones e interacciones personales o con las otras áreas de trabajo y, evidentemente, aquello para que principalmente los contratan en su sistema de procesos. Y en la mitad de todo este sistema está el líder, y muchas veces está, y ahí voy a hacer una distinción, van a saber por qué, entre el líder y el gerente, porque muchas veces tenemos gerentes o jefaturas que son gerentes y jefaturas, pero no necesariamente son líderes, y allí es donde está nuestro gran aporte a ese sistema. ¿Ok? Entonces imagínense que esto que les estoy contando le ocurre a cada persona, es decir, cada persona que compone el equipo tiene su propio sistema de creencias, su propio sistema conversacional, su propio sistema emocional, su sistema de relaciones y su sistema de procesos. Y este sistema mío empieza a interactuar con el de mi compañero de equipo, con el del otro, con el otro y con el otro, y creamos finalmente lo que yo denomino la mente maestra del equipo, cuando todos estos sistemas están interactuando de manera favorable. ¿Y qué es lo que hace el líder? En definitiva, el líder necesita ir incorporando el cómo aprender a transformar y romper esos patrones de creencias cuando están llevando al equipo a un lugar al que no quiere llegar. Cuando está impidiendo eso que su sistema de procesos le impida llegar a sus metas. Cuando están con un estado emocional bajo, un estado de energía bajo, porque ocurrió alguna situación, y es el líder el que tiene el gran desafío de romper ese patrón y de crear un patrón nuevo para llevar al equipo a un nivel diferente. Tiene además que desarrollar la habilidad de romper el patrón del sistema conversacional, porque el equipo ha venido desarrollando una dinámica de conversaciones que lo tienen en el lugar en el que están. Y si el líder desea lograr algo diferente con ese equipo, esas conversaciones necesitan transformarse en otras conversaciones que todavía el equipo ni el líder descubre cuáles son, y que a través del proceso de coaching va descubriendo de manera significativa por medio de las preguntas del coach. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que se hace, y aquí está, hay una cosa que es fundamental. ¿Por qué coaching ejecutivo? Y muchas empresas te dicen, bueno, pero ¿cuál va a ser el retorno de mi inversión en relación con el proceso? Como si esto fuese algo automático o casi una receta que va a funcionar cuando todos entendemos que es un proceso de acompañamiento que va a tener repercusiones en el futuro, no hoy inmediatamente. Y por eso es que necesitamos hoy día empezar a transformar ese proceso. Algunos datos esenciales, mira. Resultados. El 81% de personas que han seguido procesos de coaching han tenido un mejoramiento significativo en la gestión del desarrollo y en las prioridades de su tiempo. Han tenido un 70% de un mayor rendimiento laboral, es decir, me transformo en una persona mucho, mucho más productiva y mucho más efectiva. Han tenido un 63% de mejoramiento en sus relaciones personales, sus relaciones de equipo y sus relaciones con otras áreas. Han tenido un 60% de incremento en la efectividad de su propio liderazgo, un 57% de aumento de la confianza y disminución del estrés. Es decir, el proceso de coaching además genera, por consecuencia, si es que no lo desarrollamos en el mismo proceso, un alto grado de empoderamiento. Y por último, un 47% ha mejorado su salud y ha mantenido resultados sostenidos en el tiempo. Esto para ustedes que son coach tal vez no es ninguna novedad, pero cuando un cliente ve estos datos, efectivamente dice, entonces el proceso de coaching funciona. Por supuesto que funciona. Y tenemos datos y estudios que avalan esas transformaciones en los ejecutivos. Y aquí es donde está el gran valor de lo que está ocurriendo hoy. ¿Y por qué hoy día lo que nosotros estamos promoviendo, no solo como filosofía, es la intervención de los líderes y de los equipos, porque son quienes mueven la economía de los países? Son los que mueven la economía de los países que está sufriendo una crisis importante por esta situación y que necesita en este momento tener este acompañamiento y este apoyo de nosotros como coaches en ese proceso tan, tan, tan delicado de transformación y de cambio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Recuerdo ya hace meses atrás, cuando ocurrió el día 1 de la pandemia en China.
Y yo empecé a hacerle seguimiento desde ese minuto por todos los procesos que ya teníamos, por todos los eventos que teníamos agendados, para ver qué es lo que iba a ocurrir, porque esta ola en algún minuto nos iba a llegar. Y eso es lo que nos entrega esta situación, la posibilidad de ver, y esto algunos ya lo han escuchado de mí, de ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, y ver qué es lo que nos puede llegar a ocurrir como país o como región si se siguen determinadas medidas o no se siguen determinadas medidas en relación con la situación y con aquello que no solo nos impacta a nosotros en el trabajo, sino aquello que impacta a los equipos productivos, a los líderes productivos dentro de las organizaciones. Y les voy a recomendar que vean un video que es muy triste, pero muy triste, que lo van a encontrar en la web si entran a YouTube. Busquen el video de Thank You and Goodbye de British Airways, donde están despidiendo a todos quienes colaboraron. Es un video de verdad que te llega al corazón y al alma por lo que está ocurriendo con grandes empresas, con proyectos que son maravillosos, que no están teniendo el soporte económico para seguir adelante. Es el caso también del Cirque du Soleil, que se acaba de declarar en bancarrota la semana pasada y tuvo que despedir a 3.500 de todas las personas que trabajan con ellos. Y así viene ocurriendo. Entonces, de alguna forma, el gran desafío que nosotros tenemos y la gran responsabilidad que tenemos como coaches es intervenir en esa dimensión para apoyar a estos equipos productivos, no solo porque, evidentemente, alguien va a decir, sí, claro, pero que eso nos genera trabajo y también nos genera ingresos a nosotros, sí, pero voy mucho más allá. Voy a esa necesidad espiritual de contribuir y de hacer crecer a otros en pro de algo que tiene que ver con el crecimiento común de todos nosotros, porque así lo necesitamos en esta situación. Perdón. ¿Qué es lo que ocurrió? De un día para otro nos dijeron, ok, listo, todos a home office, todos a teletrabajo, a excepción de algunos que no pueden, y tengo clientes que tienen a la mitad de su gente en teletrabajo y la otra mitad en operación, ahí, en el riesgo mismo, y están teniendo dificultades en esas dos dimensiones de nivel. Y los líderes están en la mitad de todo este sándwich. Y están, yo creo, con una cara como parecía a esta, ¿no? Como que están ahí viendo qué es lo que pueden hacer para tratar de resolver esto y muchas veces generando proyectos en el muy corto plazo sin tener ningún tipo, y aquí es donde viene la pregunta fundamental, de contención, alineamiento y foco, porque de alguna forma es lo que se espera para los equipos. Y los equipos lo que esperan es que sus líderes sean aquellos que les dan contención, que les dan alineamiento, que les dan foco, y la pregunta es, ¿y quién les da foco y alineamiento a los líderes dentro de las empresas? Uno podría decir los líderes de los líderes, bien, y a ellos, y ahí es donde está esta gran oportunidad de desarrollo, de trabajo, de acompañamiento y de contribución a aquello que hacemos como coaches. Entonces nos fuimos todos a home office, a teletrabajo, tratando de entender cómo se hace esto, cómo funciona en todas las plataformas, Teams, Google Meet, Hangouts, Zoom, cómo funcionan las salas de Zoom, cómo funciona la plataforma online de trabajo, y imagínense lo que eso significa. Entonces, cuando hoy día logramos terminar una reunión de Zoom donde nadie se cayó y todos estuvieron presentes, y esta es la imagen que más me gusta, ya la han visto algunos de ustedes, es descubrir fuego, estar en esta nueva dimensión de entender, mira lo que acabamos de lograr. Y esto nos trae a la primera pregunta fundamental, y es, ¿cuál es el nuevo rol del líder? Quiero que la noten. Y no solo que la podamos compartir tal vez en un rato más, sino que se queden con esa pregunta. ¿Cuál creen que va a ser el nuevo rol del líder en este nuevo futuro? Me gusta mucho más llamarlo así. ¿Cuál va a ser el rol de los líderes en los distintos tipos de negocio? Y la segunda pregunta, que es más potente para nosotros todavía, ¿cuál es mi nuevo rol como coach? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Si eso que le ha ocurrido a los líderes de los equipos y a los líderes de las empresas, también nos ha ocurrido a nosotros. Es decir, muchos de nosotros entramos a explorar desde cero. Y los que veníamos haciendo cosas online desde hace ya bastante tiempo, de alguna forma fue ir sumando ciertas experiencias digitales que nos ayudaron a poder seguir construyendo esta dimensión digital. No obstante, hay muchos de otros facilitadores, coaches y consultores que están entrando a esto por primera vez. Y por eso la fotografía del encendido del fuego es tan poderosa, por decir, oye, míralo, un profesor, por ejemplo, de pedagogía, logramos tener una clase online con todos los alumnos.
logramos enviar la tarea y que los alumnos la enviaran de vuelta resuelta. O sea, es casi como descubrir el fuego. Y eso nos ha ocurrido a todos. ¿Cuál va a ser mi nuevo rol como coach en este nuevo futuro? ¿Cuál va a ser mi nuevo rol como coach a partir de ahora? ¿Qué estoy haciendo hoy día para aportarle a mi comunidad, a mi país, a las empresas con las que trabajo? Somos los únicos que podemos hacerlo, somos necesarios y de alguna forma nos empezamos a transformar en un universo imprescindible de profesionales que podemos apoyar ese proceso, lo podemos acompañar. Para muchos de ustedes que pueden estar haciendo coaching de vida, coaching individual, me imagino el gran aporte para ese coachee que está en una situación problema, que necesita un espacio de conversación y contención, el gran valor y el gran aporte que ven a una sesión, a un espacio donde puede descubrir que hay un camino diferente a seguir sintiendo dolor cada día y transformarlo. De alguna forma, nos preguntamos, ¿cómo es el líder del futuro? ¿Va a ser igual a ese ejecutivo que vemos ahí? ¿Cómo es la líder del futuro? ¿Es como esa chica que está ahí? Hoy día vemos que está ocurriendo cosas que son increíbles, que gente de la tercera edad está iniciando nuevos negocios a partir de lo que está ocurriendo y están apareciendo nuevas oportunidades de desarrollo. ¿Cómo es el líder del futuro de estos chicos que son tan jóvenes y que van a adquirir condiciones de liderazgo en el corto plazo? Y ojo, sobre nosotros que somos algunos de una escuela tal vez un poquito más vieja. O sea, si yo les cuento que nací un año antes de que el hombre llegara a la luna, uno ya empieza a preocuparse y empieza a pensar, ¿esa oración en blanco y negro o en colores? Bueno, fue en colores, no se asusten. Fue en colores, pero fue hace mucho rato. O sea, terminaron los 60, pasaron los 70, pasaron los 80, los 90, el 2000, y aquí estamos. Y estos nuevos líderes van a tener condiciones completamente diferentes en una dimensión completamente distinta. Y eso nos obliga a lo siguiente, a entrar en este universo casi como un nuevo director de orquesta que necesita sí o sí desarrollar nuevas competencias digitales. Nuevas competencias digitales. Y aquí me voy de vuelta ahora a qué es lo que ha ocurrido con el, digamos, el sistema del proceso de liderazgo. Esto es parte de una publicación que hice hace poco tiempo en una de las plataformas de Internet. Y que en el paradigma pre-COVID todavía seguíamos viviendo, en el pleno siglo XXI, esta estructura jerárquica de que hay un líder, hay un pater, ya sea un pater empresa o un pater familia, que es el que da las instrucciones y el que tiene que saber todo, y al que todos le preguntan y tiene que tener todas las soluciones. Y los equipos generan allí una dinámica de codependencia que es muy poco sana y que no les ayuda. Y la primera pregunta que me hice fue decir, bueno, a ver, yo creo que este virus tiene algo que decirnos, tiene algo importante que decirnos que podemos aprovechar. Y de alguna forma, una de las especializaciones que este virus tiene es que es experto en replicar información relevante. Es decir, viene con la poca información que trae, que ni siquiera trae vida, toma esa información de manera muy estratégica y se la entrega a la célula para que la célula haga todo el trabajo que tiene que hacer y replique esa información relevante, en cientos de miles o de millones de células que tienen esta misma información y que va a ciertos, y aquí sabemos cosas importantes, y que no solo es un virus respiratorio, sino que va a órganos fundamentales para generar una transformación poco favorable. Y la pregunta fue, bueno, ¿cómo aprovechar esta información que el virus nos está entregando para entender cómo puede ser este nuevo paradigma de liderazgo? Y a partir de eso fue como, pensemos que el líder tiene esta información que es relevante, tiene estos lineamientos estratégicos que son estructurales para cualquier negocio, cualquier organización. Entonces el líder necesita encontrar a ciertos elementos en su sistema, en su equipo de trabajo, en otras áreas, para entregar esta información relevante de la mejor forma, para que esas personas transmitan esa información a otros y toda la organización empiece a funcionar de manera mucho más sistémica, sabiendo que esos personajes que están ahí son agentes multiplicadores de esas decisiones estratégicas que ese negocio y esa organización necesita para cambiar en este momento, no para cambiar en el futuro, para cambiar en este momento.
Y he estado con clientes y algunas organizaciones que han tenido que transformar procesos que desarrollaron durante 20 años y que tuvieron que modificarlos en menos de 6 horas para poder mantener su negocio y no ir a la quiebra. Y así lo hicieron. Y hoy día todavía siguen desarrollando porque se abrió la oportunidad de generar nuevos negocios, oportunidades que tal vez no habrían visto si es que esta situación no hubiese ocurrido. Y allí es donde está la gran oportunidad de desarrollo y de trabajo. Se han generado emprendimientos de muchas naturalezas distintas que si esta situación no hubiese ocurrido, no habrían sucedido. Y uno puede decir, claro, todos hacen delivery. No, no todos hacen delivery y tampoco todos podríamos hacer delivery porque si no terminaríamos todos distribuyéndonos cosas entre todos y no es la única plataforma o el único negocio que podemos desarrollar. ¿Dónde está el gran valor entonces del líder en este proceso de esta generación de un entorno que es mucho más sistémico, donde necesita encontrar un poder de acción y de movimiento muchísimo más poderoso? ¿Dónde? En lo que hacemos en el proceso de coaching, en el poder de las conversaciones. ¿Para qué? Para transformar, porque las conversaciones lo que hacen es transformar a quien escucha de un estado a otro completamente diferente. Si yo tengo una conversación que sea inspiradora, esa persona se va con una inspiración completamente diferente a la que tenía hasta antes de esa conversación. Si yo logro además, y ese es el otro pilar de las conversaciones, cautivar al otro, es decir, captar la atención del otro, y desde allí cambiar, simplemente oír por generar una escucha activa, y desde allí fascinarme en ese universo nuevo para transformar y generar una nueva acción y movimiento, allí es donde está el poder de las conversaciones. Y por último, el poder de influencia y de cómo las conversaciones influyen no solo en el otro, sino que influyen dentro del otro, es decir, influyen en sus pensamientos, en sus emociones, en sus comportamientos. Es decir, aquí hay una herramienta que es altamente poderosa y que yo sé que algunos de ustedes conocen y que no solo tiene que ver con el proceso de coaching y que es algo que está muy de moda, que son todos los procesos de desarrollo de storytelling y de cómo las historias, a través de las historias, uno puede generar aprendizajes y generar acción y emoción muy relevante en el otro. ¿Qué hicimos entonces? Empezamos a mezclar y a generar matches, vínculos entre estas distintas cosas para, desde nuestro modelo de aprendizaje, que tiene estos 3 grandes pilares. La gestión de la estrategia, por una parte, es decir, cómo pensamos la organización, cuál es la visión, la misión, los valores, cuál es la estrategia organizacional. Hasta el día de hoy nos topamos con empresas que cuando les preguntamos cuál es la estrategia, nos dicen es que no tenemos una estrategia. Es decir, están en un nivel más preliminar todavía. Por otra parte, el segundo pilar de este modelo de aprendizaje de liderazgo está vinculado a la operación y que tiene que ver con cómo el líder establece ese nexo con otros para coordinar acciones, para ejecutar, para implementar, para mantener el foco en los resultados. Y por último, está aquello que está orientado a las relaciones y que tiene que ver con la gestión de las personas, cómo generar interacción, cómo generar un clima laboral favorable, cómo establecer conexiones relevantes y significativas con otras áreas dentro de la misma organización. Desde este modelo, y es el modelo que algunos de ustedes conocen porque es parte también del modelo de las ICQ Cards, que después les puedo contar un poco más de qué se trata, es que dijimos, perfecto, desde todo esto que hemos venido haciendo, vamos a tomar el mismo modelo de trabajo de coaching que hemos venido desarrollando para crear un modelo nuevo que podamos aplicar e implementar con los ejecutivos. Y eso es lo que empezamos a hacer hace ya más de un año. Y de alguna forma, dentro de la construcción, porque esto es relevante, hoy día muchos están conociendo este modelo de liderazgo y de aprendizaje desde nosotros por las cartas ICQ. No obstante, son modelos que venimos aplicando mucho rato para probarlos, testearlos, ver cómo funcionan, ver qué no funciona, ver qué modificamos y desde allí cómo transformarlo. Es que hoy día, haciendo esta ingeniería inversa, les podemos contar cuál es el modelo de coaching que hemos venido aplicando y que ha sido altamente exitoso con todos los ejecutivos con los que hemos trabajado. Y desde ahí creamos este modelo que llamamos HMNG Lead, que básicamente transformamos HMNG Lead en un gran acrónimo donde están las habilidades, la meta, las necesidades, la gestión de equipo, el liderazgo como proceso conductual
el desarrollo de la efectividad, el alineamiento y el desarrollo del plan de acciones futuro. Y ahí está, bonito en ese esquema. No obstante, explicarlo desde ese esquema, que como ustedes saben, tenemos que llevar al universo de la bidimensionalidad esto que ocurre sistémicamente y que es en 3 dimensiones. Es decir, imaginen esto como una esfera donde estas cosas están como electrones, neutrones que están en distintos lugares y que interactúan en todo momento de manera simultánea. A eso y a este modelo de aprendizaje sumamos lo que hemos venido desarrollando en el TBX Lab, que es básicamente un laboratorio de exploración de conductas y comportamiento del trabajo en equipo y de cómo los equipos se comportan en distintos tipos de entornos, en todos los temas que desarrollamos para el X-Team Revolution y evidentemente en la metodología de ICQ Coaching que está basado en el trabajo con el desarrollo de preguntas específicas y estratégicas y el trabajo de los Canvas, estas láminas de trabajo. Entonces, ahí empezamos a aplicarlo y nos encontramos en la realidad con cosas que él les comentaba al principio. Gerente y líder, ¿hay diferencias? ¿Cuál es la diferencia? Y esta pregunta nos cautivó durante muchísimo rato. Es decir, poder entender que muchas veces se entiende que el gerente es un líder, o más bien, fíjate, desde la declaración de las buenas intenciones, el gerente debiera ser un líder, y no necesariamente eso es siempre así en la realidad. Y que ocurre lo mismo con las jefaturas. ¿Por qué? Y no es de mala intención de los gerentes, ¿ah? Sino que el gerente, ¿a qué está orientado? El gerente está orientado a la tarea, al desarrollo, y necesita mantener de alguna forma la visión, la misión, la estrategia y los valores presentes. Pero sabemos que muchas veces no es así. Y llegamos a una organización y digo, bueno, ¿cuáles son los valores organizacionales? Ah, no. Lo que pasa es que esos están ahí nomás, están escritos en la pared. Pero ¿cómo no los ponen en práctica? No, es que nosotros no tenemos como otros principios. Entonces inmediatamente empieza a haber como una desconexión entre ciertas cosas que están dentro de esta entidad que es la organización y aquello con lo que ocurre con cada gerente dentro de los equipos. Entonces fíjense, el gerente está orientado a la tarea y el líder está orientado a la acción. Y ahí hay una gran diferencia, porque el gerente al estar orientado a la tarea, está orientado a sí o sí caer en la repetición. Y aquí es donde está este clásico paradigma que los equipos creen que si siguen haciendo las mismas cosas año tras año, van a lograr mejores resultados. Y el crecimiento que empiezan a tener es simplemente tendencial. El proceso de coaching como proceso de aprendizaje acelerado lo que provoca es salir de esa tendencia y generar una nueva curva. Y cuando se generan estos insights, estas revelaciones internas en los gerentes, en la jefatura, a través del proceso de coaching, es que los equipos empiezan a desarrollarse de manera realmente exponencial. Cuando empezamos a transformar al gerente en un líder, empiezan a ocurrir otras cosas. Y esas otras cosas fueron las que logramos explorar a través del modelo de aprendizaje. Esta diferencia es fundamental y yo creo que para quienes están trabajando hoy día en empresas con líderes de equipo o con gerentes de equipo, es muy importante entender qué es lo que la organización desea como parte del crecimiento de ese proceso de liderazgo para identificar necesariamente si es que todos esos gerentes o la mayoría son efectivamente y actúan como líderes dentro de la organización o simplemente son gestores de tareas. Acabamos de ver en el modelo de aprendizaje que no solo es un gestor de tareas, es un gestor de procesos, es un gestor de conversaciones, de relaciones, de emociones, de muchas otras cosas sistémicas dentro del mismo proceso. Ojo que lo que les estoy contando, muchas veces los gerentes y los líderes no son conscientes de que es así. Y lo que está ocurriendo con esta situación, que nos pone a todos mucho más sensibles, es que ha exacerbado esa emocionalidad y esa sensación de entender que hoy día los líderes han tenido que empezar a hacerse cargo de otras cosas para que tal vez no estaba en su descripción de cargo o no estaba en su contrato y ha tenido que tomar decisiones sobre ámbitos sobre los cuales no estaba preparado porque nadie nos entrenó para esto. Hace más de 100 años que tuvimos una pandemia, tal vez mucho más grave que la que estamos viviendo hoy.
con muchos estragos peores que los que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, nadie nos preparó. Y como nadie nos preparó, necesitamos aprender en la marcha, desde la experiencia, tomando decisiones que son estratégicas. Por lo tanto, el tiempo que necesitamos es muy poco. Y al ser muy poco el tiempo que tenemos, necesitamos generar un máximo de interacción, un máximo de proximidad y un máximo de sentido de pertenencia con nuestros equipos de trabajo para lograr avanzar de la mejor forma en cada uno de los procesos que ese equipo tiene. Ojo, y en aquellos que van a aparecer en el día a día. Estuve con un cliente hace 2 semanas que me decía, mira, si aquí lo que está ocurriendo es que los equipos están cambiando todas las semanas. Entonces, una semana tengo un equipo y a la semana siguiente tengo otra porque el otro entró en cuarentena preventiva. Y a la siguiente tengo otro equipo porque uno se enfermó y todo el resto tiene que ir a cuarentena obligatoria. Entonces, muchas veces nos encontramos que no hay coherencia dentro del proceso, de cómo el líder lo está desarrollando. Imagínense que eso no ocurría pre-COVID, es decir, no ocurría en el nivel presencial. Y aquí es donde viene lo relevante. ¿Cómo eso va a ocurrir entonces ahora en este nivel digital, donde la interacción fue impactada de manera significativa? ¿Cómo un líder que no estaba validado en el nivel presencial de nuestra realidad física lo va a hacer ahora a partir de esta nueva realidad digital? ¿Cómo va a generar mayor cercanía con sus compañeros de equipo? Es un proceso que es altamente complejo. ¿Cómo el equipo va a poder identificar esas conductas observables de liderazgo, pero ahora en esta nueva dimensión digital? Son preguntas que son fundamentales si queremos aventurarnos como coaches en el universo de los líderes dentro de las organizaciones, ya sean empresas o cualquier organización donde hay un equipo y hay un líder. Entonces, fíjate, aquí ya vamos a ir entrando directo a este acrónimo que es HMNG Lead, donde están ahí de nuevo, para que las vayan anotando. Habilidades y competencias, metas, necesidades, gestión de equipo, liderazgo en su proceso conductual, efectividad, alineamiento y desarrollo futuro. Y aquí yo diseñé para esta presentación, para ustedes, para que fuera mucho más fácil entenderlo, algunas laminitas que nos van a ayudar, porque inicialmente uno podría decir, oye, es que yo hago muchas preguntas durante el proceso. Bueno, ¿qué hicimos? Fue sintetizar eso a cuáles han sido las preguntas fundamentales con las que hemos trabajado con los líderes. Entonces, estas laminitas que vienen es, diría yo, y me encanta esa palabra, oro puro. Y de hecho algunas tienen como color oro, mira. Primero, habilidades, donde estamos hablando de cómo entramos con el ejecutivo, con el líder. ¿Y qué tiene que ver principalmente con esto? ¿Qué habilidades posees? ¿Y qué competencias requiere tu negocio? Aquí hay algo que es muy interesante porque de alguna forma, en general, se tiende a entender que habilidades y competencias son lo mismo. Y las habilidades tienen que ver con el talento. Muchas de las habilidades pueden ser incluso innatas. Pueden ser habilidades que yo he desarrollado a partir de mi núcleo familiar, de mi núcleo social. En cambio, las competencias yo las puedo desarrollar en el tiempo y esa es la gran virtud que tiene el proceso de cuando, y aquí es donde les voy a explicar un poco la lámina, ¿no? Va a ir en verde ahí en medio cuáles han sido las preguntas y abajo en blanco aparecen cuáles son los temas que son complementarios a esto. Y además abajo siempre en general, si es que no le he puesto nada, es porque todavía estoy en el proceso de decir, van a ver algunas que están abajo con un XXX, que son declaraciones que yo anoto y que de alguna forma también ayudan al proceso. Más hacia el final les voy a mostrar unas láminas con las que hemos trabajado con los ejecutivos. Y al lado derecho, un poco qué es lo que ocurre. ¿Cómo vamos transformando? Y estas son las dos iniciales que tienen que ver directamente con el estado interno del coachee, con el estado interno. ¿A qué le pone foco? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? ¿Y cómo es su fisiología? Cosa que en el mundo digital tenemos que estar ahí mucho más atentos para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué habilidades posees? ¿Qué competencias requiere tu negocio? Para empezar, y ahí vamos a los que están, a los rectangulitos en blanco, volver a mirarse, para empezar a tener un conocimiento intrapersonal, es decir, fíjense que estas preguntas son para adentro, identificar cuáles son las creencias limitantes que están allí y cómo empezar desde este punto inicial a generar pensamiento sistémico. ¿Ok? Entonces voy a ir a seguir avanzando. Por eso vayan anotando todas las cosas que les aparecen, porque, como ustedes saben, desde el universo de las ICQ Cards, podríamos hacerle 300 preguntas al coachee, sí, pero no olviden que tenemos 60 minutos, 1 hora,
una hora y media para nuestra sesión, por lo tanto tenemos que aprovechar al máximo esto. Esto que les estoy mostrando es lo que ya está incorporado dentro de nosotros y que funciona. Mira, ¿qué es aquello que deseas lograr? La meta. Siempre partimos, como decía Stephen Covey, con un fin en mente. Primero lo primero. Una cosa es, ¿qué es aquello que deseas lograr? Y otra cosa es, ¿cuál es la meta a la que debes responder? Que son cosas de niveles completamente diferentes. Una cosa es lo que yo deseo lograr como líder y otra es cuál es la meta en la que necesito incorporar a otros, que es una pregunta que también me habla de volver a mirarme, de empezar a generar foco y de sumar al pensamiento sistémico ahora un pensamiento que es mucho más estratégico y de cómo voy orientándome a los resultados. Luego entramos en las necesidades, preguntas fundamentales. ¿Qué necesitas hoy? Fíjense que voy siempre trabajando en dos niveles. ¿Qué necesita el líder? ¿Qué necesita el negocio? Que son las dos dimensiones donde él debe responder. De manera que aquí pueda identificar sus propias necesidades como líder. Y de cómo él va tomando conciencia, que es lo más relevante del proceso de coaching, de que se transformará en un agente de cambio significativo. Va a empezar a analizar a partir de aquí cuáles son efectivamente sus fortalezas y ya desde esta pregunta inicial, sesión 1, está iniciando su proceso de crecimiento. Y si se fijan, ahí al lado derecho aparece que impacta directamente el pilar de la estrategia y el pilar de la operación, aquello que está en amarillo y en magenta. Entonces me ayuda a mí a tener esa pequeña brújula que va ahí al lado derecho para saber qué tipos de preguntas puedo orientar. Ustedes se van a ir dando cuenta que van a poder anotar otras preguntas que responden también a estos dos. Entonces de a poco me voy metiendo en la dimensión del líder y al mismo tiempo en la dimensión del negocio, del equipo y de la empresa. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí vienen cosas importantes, porque todas estas herramientas que hemos venido desarrollando se transforman hoy día en una síntesis de preguntas que son las que están ustedes viendo. Y a partir de eso es que empezamos a desarrollar hace ya un tiempo atrás, dijimos, vamos a llevar esto a un nivel superior y vamos a desarrollar no solo el proceso de coaching como tal, como lo estamos haciendo con las empresas, para mantener un nivel de calidad y excelencia, sino que vamos a desarrollar una certificación internacional en coaching ejecutivo y la vamos a llevar hoy día a lo que los coaches necesitan, que sea en la dimensión online. Y yo sé que hay algunos de ustedes que están acá que están siendo parte de esa certificación también y que tiene todas estas herramientas y recursos que hemos venido desarrollando. Y aquí vienen cosas que son fundamentales. Hay tres niveles de necesidades que hoy día, por esta situación, los equipos están teniendo. Por una parte está la necesidad física, es decir, necesitan satisfacer la necesidad de que se sientan seguros y a salvo. Seguros y a salvo. Para líderes que están trabajando con equipos en la operación, ha sido un proceso altamente complejo y difícil, porque muchos de los equipos que están en la operación necesitan de alguna forma el poder desarrollar recursos internos para mantenerse bien y mantenerse sanos. Eso es lo primero. Satisfacer la necesidad de seguridad, de saber que estoy a salvo. Y aquí ocurren dimensiones diferentes para los líderes, porque por una parte han tenido que contener emocionalmente a aquellos que están en confinamiento, no solo de asignarles alineamiento, foco y emocionalidad, sino que al mismo tiempo tienen que contener a aquellos que están en la operación, que están en todo el riesgo con sus compañeros, respetando una serie de lineamientos estratégicos sanitarios que son protocolos de alta seguridad. Sobre todo, imagínense en empresas que producen cosas con las manos o tienen un nivel de operación que es diferente al de otras donde eso no existe. Por lo tanto, el rol del líder ahí, desde lo que podemos aportar, es fundamental para ese proceso de acompañamiento con sus equipos de trabajo. En segundo nivel están las necesidades, y ya se viene hablando hace mucho rato, ¿no? Las necesidades mentales, es decir, cómo construir con los equipos de trabajo resiliencia psicológica. Resiliencia psicológica. Guarden ese concepto, porque de alguna forma los equipos necesitan sentir que esto en algún momento va a pasar. Esto va a pasar, no va a ser sostenible en el tiempo, en el largo plazo.
y cuando están viviendo en la construcción de este proceso, necesitan tener herramientas de sus líderes para ese proceso de desarrollo que necesitan implementar en el día a día. Y por último, en el tercer nivel están lo que nosotros estamos hoy día construyendo. Necesidades relacionales. Cómo generar mayor conexión, interacción, proximidad y sentido de pertenencia para mantener la cohesión en y lo llamo así yo, ¿no? Como mantener esta tensión positiva que el equipo necesita, porque más allá pierde relación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en algunos? Y ahí les cuento algunas cosas de mi experiencia en el fondo. Cuando estamos en la realidad, uno puede medir esa interacción y esa proximidad con los equipos en el nivel presencial. Puedo medir cuánto interactuamos tú y yo dentro de un equipo, cuánto interactúa el equipo entre sí, con cada uno de los que están ahí. Se mide con distancia, cuántas veces conversamos al día, cuántas veces nos encontramos, de qué temas hablamos. Esa construcción está estudiada y está probado científicamente que los equipos pierden relación cuando están a más de 6 metros de distancia. Entonces imagínense cuando tengo equipos con los que tengo que trabajar y resulta que la mitad del equipo está en una oficina y la otra mitad está en el piso 8 y el líder está en el piso 12, en el corporativo, y hay que mantener la interacción y la proximidad de ese equipo en todos los niveles en el universo presencial. Y lo llevo ahora al mundo digital. ¿Y qué es lo que ocurre? Los 6 metros ya los superamos hace mucho rato. Tu compañero de equipo está en otro barrio a 25 kilómetros de distancia. De alguna forma, una de las cosas que nos ocurrió trabajando con una empresa de la banca es que necesitamos ver cómo íbamos a hacer interactuar a todos estos equipos en un solo nivel. Y lo primero que hicimos fue empezar a trabajar con los líderes, porque, les decía al principio, ¿quién contiene a los líderes? ¿Quién les da alineamiento a los líderes más que sus propios líderes? Y estos alineamientos, estos nuevos alineamientos, necesitan necesariamente, valga la redundancia, de competencias que son mucho más sistémicas y blandas. Hoy día no es que te fuiste a la casa a hacerte de trabajo y home office. Hoy día estás tratando de trabajar desde tu casa en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria a nivel global. Y esa es la realidad. No te fuiste a hacer home office así de buena onda. ¿Ah? No te fuiste a WeWork a compartir con otros, ¿ah? Sino que hoy día, fíjate, tu primer núcleo está ahí, tu espacio de trabajo está con tu familia y con tus hijos, cosa que antes nunca había ocurrido. Y los líderes tienen que lidiar al mismo tiempo con ese universo. Y allí es donde nosotros tenemos que seguir entrando. Y voy aquí a mira, que tiene que ver con la letra G del el modelo, que tiene que ver con la gestión de equipo. Bueno, está bien, entramos en el líder, entramos en su universo interno, entramos en su universo sistémico hacia afuera, ahora necesito que empiece a tomar conciencia de qué es lo que ocurre con su equipo. ¿Qué debería hacer tu equipo para acceder o pasar al siguiente nivel? ¿Qué observas como conductas de trabajo en equipo? ¿Cómo vas a poder generar sinergia con tu equipo de trabajo? ¿De qué manera vas a potenciar la interacción y la proximidad? ¿Qué le vas a contribuir a tu equipo ahora en este nuevo nivel? Y que tiene directamente que ver con el pilar, si se fijan, del desarrollo de las personas. Uno podría pensar, y esto es lo interesante del modelo, de la versatilidad que este modelo tiene, es que uno podría ir trabajando cada uno de estos temas en una sesión. Y evidentemente, como el impacto del proceso de coaching es sistémico, de todas maneras siempre llegaríamos a los temas de fondo que ese coachee o ese líder necesita desarrollar. Bien, HMNG está listo. Ahora pasamos al liderazgo, y esto siempre lo digo en todos mis cursos, en todas las certificaciones, porque cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de liderazgo, hablamos como del universo. Y yo siempre les digo, pero el universo tiene distinciones. Hay hoyos negros, hay estrellas, hay planetas en formación, hay planetas consolidados, hay distintos sistemas solares, distintas galaxias. Entonces, quiero que baje el concepto de liderazgo, quiero que baje el concepto de trabajo en equipo a conductas observables. Y aquí en particular, lo que vamos a desarrollar con ese líder es que sea consciente de cuáles son y cómo desarrollar las conductas de liderazgo que son estratégicas para su propio negocio. Porque tal vez hay conductas de liderazgo para su negocio que no son conductas de liderazgo estratégico para otro. Y él necesita tomar conciencia de establecer ese nexo permanente
en aquello que él es como líder y en aquello que tiene que hacer como líder dentro de la organización. Entonces, a partir de esta visión más estratégica de entender cuál es su mapa de ruta y empezar a entender desde esto que les hablaba, del nuevo paradigma, cómo va a delegar, es decir, cómo va a descubrir allá en su equipo, que ya lo viene desarrollando desde la pregunta anterior, a quiénes, con quiénes va a trabajar, a quiénes va a potenciar para llevar no solo a su equipo al nuevo nivel, sino para él tomar un rol mucho más estratégico. Esto que hablan en general de la visión de helicóptero, que el líder tiene y que el gerente no necesariamente tiene. Esta visión de helicóptero desde el globo para poder ver todo el sistema y entender hacia dónde hay que dar direccionamiento, y por eso está la brújula, y hacia dónde vamos a distribuir los recursos en este buque para que nuestro buque pueda llegar allí donde queremos llegar. Y si se fijan, cuando empezamos a hablar de conductas de liderazgo estratégico, esto atiende, el poder tomar conciencia de esto, a estos dos universos, al universo de la operación y al universo de la estrategia. ¿Ok? Y ahí pasamos a la E, que tiene que ver con la efectividad, pero ahora en la ejecución. Entonces ahora ya nos estamos llevando, fíjense, entramos desde el universo interno del líder y ahora estamos llegando al universo del hacer del líder, es decir, dónde, en qué procesos requieren ser más efectivos y qué aspectos de la ejecución deben mejorar. Y aquí viene un volver a mirar, pero ahora un volver a mirar sus propios procesos. Empezar a coordinar nuevas acciones para transformar esos procesos y ser mucho más efectivo. Poder identificar con qué herramientas cuenta para ser mucho más efectivo y si necesita, y esto es fundamental, a partir de ahora ya viene siendo la tecnología I+D, cómo va a incorporar tecnología en esos procesos si es que esos procesos lo requieren. Y que tiene que ver directamente ahora solo con la operación. ¿Ok? Con la operación. Y voy a la letra A, que tiene que ver con el alineamiento, que es, en definitiva, ahora sí, la definición concreta del mapa de ruta. Le pregunto, ¿qué procesos requieren un mayor alineamiento? Fíjense que esta pregunta tiene una presuposición que es muy poderosa. Es que existen procesos donde ese alineamiento hoy día no está existiendo. ¿Con qué áreas debes alinearte más estratégicamente? Y esto de nuevo atiende a estos dos universos, al estratégico y al operacional. Entonces, desde allí se va a generar una visión mucho más sistémica porque el líder va a necesitar alinear a su equipo y por otro lado va a tener que alinear a sus equipos con otros equipos de otras áreas, lo que le va a generar, por consecuencia, un mayor pensamiento sistémico de todo lo que está ocurriendo y de cómo va a compartir esa información relevante. Es decir, definir el mapa de ruta, es decir, mira, aquí tenemos el mapa que nos dice dónde está el tesoro. Y este mapa, esta información que es relevante para nuestro negocio, es la información que vamos a compartir con otros para lograr aquello que queremos lograr. ¿Ok? Y por último, llegamos a la letra D, y ahí voy revisando mis tiempos en relación con ustedes, perfecto, que tiene que ver con el desarrollo, no solo el desarrollo presente, sino también el desarrollo futuro, y que está vinculado principalmente a tres ámbitos, al plan de acciones, a los plazos y a cuáles van a ser sus indicadores de logro. Todavía no estoy ni siquiera metiéndome, y fíjense bien, en los KPI, en indicadores técnicos de logro, porque eso en general los puede asignar el corporativo. Y si no, el líder los puede ir construyendo en el proceso si es que no existen. ¿Cuál será tu plan masivo de acciones? Siempre, y ustedes saben que lo proponemos así, los líderes necesitan planes masivos de acciones. No una sola acción, porque si no la acción en el tiempo se desarma. Un plan de acción que genera un embudo que le permite al líder ir pasándose de una acción a otra en una misma dirección que es el final del embudo. Y en segundo lugar, ¿qué acciones puedes realizar inmediatamente? Es decir, esto parte ahora. Y ahí invocamos, y es el primer complemento, a su sentido de urgencia. Es decir, el cambio no ocurre cuando no ocurre la primera acción. El cambio no ocurre cuando no ocurre la primera acción. Identificar sus indicadores de logro y avance le va a permitir empezar a medir. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mide
no se puede mejorar. Y al mismo tiempo, a partir de estas preguntas, va a tener que hacer un llamado a la acción a su equipo de trabajo, donde va a tener que incorporar todo lo que hemos hablado antes y todo aquello que tiene que ver con el poder de las conversaciones en su capacidad de influencia en el equipo. Definir cuáles son los tiempos y cuáles son los plazos y luego ejecutar de manera impecable. ¿Ok? Bien, en síntesis, ahí tenemos el modelo HMNG Lead, que está resumido en síntesis, y yo sé que se mueren por tomarle una foto a esta página, pero no es necesario, porque aquí está la lámina de trabajo que utilizamos con los coaches, con los líderes, donde arriba está el coachee, su nombre, el número de sesión, porque la puedo aplicar todo el tiempo, el coach y la fecha. Y luego, lo primero, dígame, ¿cuáles son las habilidades y competencias que necesita para lograr esto que acaba de definir? Su meta. Y a partir de su meta, dígame, ¿cuáles son las necesidades del negocio? ¿Cómo va a gestionar a su equipo de manera diferente? ¿Cuáles son las conductas de liderazgo que vamos a observar a partir de ahora? ¿De qué manera va a lograr mayor efectividad en la ejecución? Y a partir de eso, fíjense que todo lo que está arriba es el corazón del proceso de cognitivo, diría yo, de análisis, de reflexión, de información que ese líder y ese coachee tiene, para luego definir de manera muy concreta y muy rápida 3 acciones de implementación que se inician mañana. Es decir, no esperamos una semana más, sino que ¿qué va a ser mañana? La acción 1 es la acción de mañana. Ahí es donde está el sentido de urgencia de la última letra del modelo del HMNG Lead. El desarrollo es el desarrollo futuro hoy. Y eso es lo que construye el proceso de coaching, que es que estamos construyendo y haciendo el futuro a partir de ahora. Y no a partir de la próxima semana, o no en 2 semanas más, yo creo que voy a implementar esto, no. ¿Qué puedo hacer de manera efectiva a partir de mañana? ¿Ok? Entonces, esto va a quedar ahí, ustedes saben, va a estar en el video, por lo tanto lo van a poder ver. La idea es compartirlo con ustedes, porque si se fijan, uno podría llevar este mismo Canvas a otros ámbitos de coaching personal, sí, perfectamente. Habría que hacer algunas modificaciones, pero evidentemente que también puede funcionar. Y esto lo imprimo en una hoja tamaño carta y puedo trabajar con cualquier coachee de manera digital. Se lo mando o lo podemos trabajar en la pantalla con cualquiera de las plataformas digitales con las que hoy día estamos trabajando. Evidentemente que desde nosotros y desde lo que hacemos, felices de compartir este espacio con ustedes. Mira, ahí están todas. Aprendizaje, emocionado, satisfecha, recargado, visión, agradecido, transformado en la gran palabra de hoy, parece, complacida, enriquecida, recargado, motivada, visión, satisfecha, empoderado, emocionado y aprendizaje y tal vez cuántas más. Para cualquiera de los programas de los que les conté, de los que les hablé, básicamente se pueden poner en contacto directamente a contacto@unmanagementgroup.com. Nos mandan un mail, nuestro equipo de trabajo nos hace llegar la información o le llega directamente a Patricia o al 569-5829-9442, que es el teléfono directo de Patri, porque a través de ella es que gestionamos todos nuestros participantes, sobre todo en los cursos más pequeños, en los que son más grandes, ahí tenemos personas que están trabajando con nosotros. Y pueden entrar, evidentemente, a nuestra web, a unmanagementgroup.com, donde están todos los programas que hoy estamos haciendo con empresas, con coaches y todos los que estamos desarrollando como certificaciones a nivel latinoamericano.